es el poder legislativo. Pero bien, ya tenemos a quien se encargue que el país funcione en términos generales, la figura del poder ejecutivo, presidente de la república, sus ministros, ¿no es cierto?, intendentes, gobernadores. También existe quien va a crear las leyes, el poder legislativo, ¿no es cierto?, con sus dos cámaras de senador y diputado, 120 diputados, 38 senadores. Pero también vamos a tener otro grupo político importantísimo, que es el poder judicial. El poder judicial, ¿no es cierto?, el que se encarga de que las leyes efectivamente se cumplan, que las leyes, ¿no es cierto?, que han sido creadas por los senadores y diputados, en la práctica lleguen a cumplir y a ordenar el país. El Poder Judicial está constituido, ¿no es cierto?, por distintos tribunales que se encargan de distintos casos, algunos de los crímenes, otros encargados de los juzgados de policía local, que se encargan de cosas menores como choque, partes por por estar mal estacionados, las multas que pueden pagar las personas por botar basura en lugares que no son los apropiados. Es decir, cada acto del ser humano está regido por una oficina o por un ámbito del Poder Judicial. Entonces, cada vez que uno pasa por sobre una ley o no cumple una norma, lo que va a pasar es que va a ser sancionado por un juez que va a tener a cargo una determinada función. Sancionar la acción penal, es decir, botar basura donde no corresponde, o sancionar una pena ya mucho más grave, como puede ser el asesinato de alguien, el homicidio. También parte del Poder Judicial se encarga de los delitos que son económicos, fraude al fisco y cosas por el estilo. Entonces el Poder Judicial es quien, a través de lo que la Constitución dice y los recursos legales que existen, las leyes, va a ir determinando sanciones a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que infringen la ley, como te dije anteriormente, en sus distintos ámbitos, desde algo muy grave, ¿no es cierto?, como como el asesinato de alguien, a algo muy simple como el estar mal estacionado. Entonces, para cada una de esas cosas existen tribunales que se encargan de que esas situaciones sean sancionadas para que la ley en fondo se aplique. Bien, para terminar, quiero que te quedes con una idea. Recuerda que nuestra República de Chile es un Estado unitario y democrático y tiene un carácter presidencialista. Esto quiere decir que uno de los poderes que tiene más poder, valga la redundancia, ¿no es cierto?, va a ser el Poder Ejecutivo, porque él manda las leyes y determina, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas que se van a discutir dentro del país. Está conformado por distintas instituciones autónomas. El Congreso Nacional, ¿no es cierto?, es autónomo, es decir, funcionan separados. Ojo con eso. La única función que tienen los poderes de fiscalización en este caso es el poder legislativo, que va a fiscalizar al poder ejecutivo, ¿no es cierto?, pero funcionan de manera absolutamente separada, son poderes autónomos, que lo único que tienen son relaciones en términos de las leyes. Por ejemplo, el poder ejecutivo manda una ley al poder legislativo para que se sancione, pero el poder ejecutivo no puede sacar un diputado, sacar un senador, no, ahí se requieren otro tipo de procesos. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de un Estado de Derecho en el cual existe una separación efectiva de los poderes. Por lo tanto, si te llegan a preguntar en la prueba ¿cuáles son esos tres poderes del Estado?, tú inmediatamente piensas en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Poder ejecutivo, que las leyes funcionen, ¿no es cierto?, se preocupa de la ejecución, es decir, de crear leyes, de tratar de crear cosas para que el bienestar de la comunidad sea cada vez mayor. El poder legislativo es el que va a crear las leyes que le manda el poder ejecutivo, y el judicial el que se va a encargar de que todas las leyes que han sido emanadas del poder legislativo efectivamente en la realidad se cumplan, si es que alguien no es capaz, ¿no es cierto?, o sobrepasa una de esas leyes, reciba algún tipo de sanción. Muy bien, espero que esta unidad haya sido de tu agrado. Es una unidad muy breve, pero muy importante porque tiene que ver con la organización política que tiene nuestro país en cuanto a la separación de los tres poderes del Estado. Que estén muy bien, nos estaremos comunicando